Ahí estamos entonces, estamos en la clase número 6 de Evangelios Sinópticos uno. Estamos mirando ya los tres Evangelios Sinópticos juntos, ya en unión para aprender de ellos. Y hoy vamos a mirar esta forma de enseñar de Jesús, esta manera particular que Jesús tenía de presentar su enseñanza, que es mediante la parábola. Ya la parábola es una historia, ya es un recurso literario, una figura literaria que se usa para llamar la atención del lector, ya para, digamos, hacer que la enseñanza quede fija en la mente del que está oyendo. Tiene un carácter, digamos, muy emocional, una carga emocional fuerte, donde es una narración, una historia, pero es una historia muy simple. Las parábolas, las de Jesús, eran historias muy simples. De hecho, no hay nunca historias elaboradas, ¿verdad? O historias como con algún tipo de trama, ¿verdad? Difícil de seguir, sino que eran siempre situaciones. Ya eran siempre, digamos, situaciones bien simples donde ocurría algo, no había personaje, no había desarrollo de personaje ni nada de eso, sino que solamente estaba la historia. Los personajes por lo general nunca tenían nombre. La única parábola donde hay nombres propios es la parábola de Rico y el Lázaro, o Lázaro y el Rico, donde aparece la expresión Lázaro. Entonces algunos se han atrevido a decir de que Lázaro y el Rico en realidad no es una parábola porque contiene nombres propios y vendría siendo como una enseñanza de algo real de Jesús, digamos como que Jesús está contando algo que ocurrió realmente. Sin embargo, la mayoría piensa que es una parábola y el nombre Lázaro está puesto ahí porque significa el que es ayudado por Dios. Entonces vendría siendo como un nombre simbólico que se usa como para dar énfasis a la historia. Ya, sin embargo, eh, la parábola es una historia bien concisa, bien corta. Vamos a hacer entonces un repaso por las parábolas, a las principales parábolas de Jesús, y nos vamos a centrar en dos. Ya primero la parábola del sembrador, que como les dije anteriormente es la única palabra que contiene explicación, y la parábola de los labradores malvados, ya que también está en los tres sinópticos y que también es una de esas parábolas que contiene mucho contenido, ya que es muy amplia en cuanto al significado, a lo que significa esa parábola. Ya en el repaso de las parábolas sí vamos a irlas viendo todas, vamos a ir recordándolas. La idea de mirar esta lista es recordar las parábolas y ahí vamos a ir viendo. Hay algunas que son de fácil interpretación y otras son muy complejas. Ya de hecho, les voy a mostrar la que yo creo, a mi juicio, es la parábola más compleja de interpretar. Ya yo mismo, no sé si he visto alguna predicación sobre esa parábola, creo que no. Casi nadie predica de esa parábola porque de verdad es difícil interpretar. Ya no sé si saben a cuál me refiero, ya, si se les viene a la mente alguna. Ya, pero es una parábola con la que de verdad me he pegado cabezazos y, y podríamos decir que uno se acerca o se aproxima a una interpretación, pero 100% contento no estoy todavía con lo que todavía me produce dificultad ya, cuando se mira. Ya, vamos a ver, vamos a ver por qué. Ya, parábolas difíciles de eso. Ya vamos a ver el listado. Lista de parábolas. Ya, esta es una lista más o menos completa donde hay 52 parábolas registradas. O sea, si se fijan, son bastantes. Aparecen aquí la ubicación en los tres sinópticos de cada una de ellas. Y vemos que hay parábolas que aparecen en los tres evangelios sinópticos, tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. Sin embargo, hay parábolas que aparecen solo en un evangelio, ¿ya? Y no tiene paralelo en los demás. Por ejemplo, en la parábola que vamos a mirar después de mirar esta lista, que es la parábola del sembrador, la parábola del sembrador como tal está en los tres evangelios.
Ya está en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. Sin embargo, Mateo, a continuación de la parábola del sembrador, inmediatamente da otra parábola, o hay otra parábola que está anexa, que es la parábola de la cizaña, ya donde se habla de dos tipos de semilla distintas. Ya se habla de una buena semilla, que son los hijos del reino, dice Mateo, y la mala semilla, que son los hijos del malo, que se siembran juntas en un campo, crecen juntas y los labradores dicen, ¿sabe qué? Le dicen al señor de la tierra, sí, que vino un enemigo, ¿verdad? Y que sembró cizaña en medio del trigo y que si sacan la cizaña, y entonces se les dice que no, que esperen que crezcan juntas y que después se va a hacer la separación. Ya, esa parábola de la cizaña no está ni en Marcos ni en Lucas, es decir, está solo en Mateo, es material exclusivo de Mateo. ¿Ya? La parábola del grano de mostaza, ese es, está en los tres también, ¿verdad? Donde Jesús dice y compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero que luego crece y se hace árbol, dice uno de los evangelios, ¿verdad? Y tanto así que las aves hacen nido en sus ramas, ¿ya? En la semilla del grano de mostaza. Muy conocida también socialmente la parábola del grano de mostaza. La levadura en la masa también, ¿verdad? El reino de los cielos es como un puñado de levadura que se pone en la masa y fermenta todo, ¿verdad? Hay aquí también parábolas bien pequeñitas que casi no son parábolas en sí, ¿ya? Por ejemplo, esta que aparece aquí del ciego que guía a otro ciego, son más expresiones que parábolas, ya no son historias en sí, pero sí algunas expresiones que algunos consideran que deberían ser introducidas como parábolas. Ya la de los viñadores homicidas, que es otra que quiero tocar si es que nos da el tiempo. ¿Qué pasó aquí? Eh, Ahí sí. Aquí aparece como los viñadores homicidas o los labradores malvados, aparece el título en la Reina Valera, ¿ya? Que también tiene un significado muy, digamos, como que resume toda la vida de Jesús, toda la obra de Cristo en la tierra. Ya la parábola de la cena, ya Jesús comparó el reino de los cielos con un padre de familia que hace una cena y que tiene invitados, que esos invitados se recuerdan ustedes que no van, se excusan todos, entonces ¿verdad? El que está organizando la cena dice, vayan, le dice a los servidores por los caminos y que se llene mi casa. Y ellos van y se llena la casa con invitados. Ahí claramente el contraste entre los primeros invitados y los segundos son el contraste entre los judíos y los gentiles. Ya es Jesús mostrando que los judíos no son dignos del reino de los cielos y ahora son entregados a los gentiles, más o menos la misma idea que aparece en los labradores malvados. ¿Ya? En la parábola de los labradores malvados se les dice directamente, a ustedes se les será quitado el reino de Dios y les será entregado a gente que produzca frutos de él. Es decir, se está mostrando que ya no es exclusivo de Israel la revelación de Dios ni el reino de Dios, sino que se abre a todos, ya en la universalidad del Evangelio. El 7 y el 8 son una misma parábola en realidad, ya que cuando vienen los invitados y llenan la casa, luego el señor de la casa baja y ve que hay un invitado que no está vestido para las bodas y lo expulsan de las bodas por no estar vestido correctamente para las bodas, ya lo que nos habla de la dignidad del reino de los cielos. Estas dos, la 7 y la 8, en realidad son una sola. Lo que pasa es que se separó en dos porque en Lucas aparece solo la primera parte, ya no aparece la segunda, perdón, en Marcos y en Lucas. Ya vemos que por lo general Mateo tiende a ampliar las parábolas, ya, o a completar las parábolas. En comparación con Marcos y Lucas, Mateo a veces termina una parábola y la complementa, como que hay un trabajo de hacer más grande la historia, como para también dar mayor contenido. Eh,
La higuera que no echa fruto, ya esa también es una parábola que se encuentra en los tres e incluso en el Evangelio, no, en el Evangelio de Marcos, aquí en Marcos 13, hace un paralelo precioso esta parábola con la entrada de Jesús al templo. Ya incluso el capítulo 13 de Marcos es como que va cambiando de escena. Jesús entrando al templo y la parábola que no da fruto. ¿Ya? Entonces es como una parábola interpretada en el mismo momento que Jesús va al templo, lo reciben, ¿verdad? Con palmas, lo reciben con alegría, con vítores. Jesús llega al templo de Jerusalén, se va a la casa y se produce una gran decepción de toda la gente. Jesús vuelve y se hace el azote de cuerdas y voltea las mesas y todo eso. Y paralelamente a eso se muestra que Jesús maldice la higuera porque no está dando fruto. Entonces se pone en paralelo la parábola de la higuera maldecida con, con la entrada al templo. Entonces, esa es una historia que Jesús cuenta refiriéndose también a Israel como una higuera que no da fruto. Ya, la 10 también no debería ser considerada una parábola en sí, sino que es una expresión que Jesús mismo dice, algunos me dirán, ya vendrán y me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Entonces, algunos dicen que es como que Jesús forma una historia, parte de su propia vida y por eso está integrada aquí en esta lista. Ya, pero a título personal no es tanto una parábola, ya es más, podríamos decir un anuncio. Jesús anuncia de que en el futuro le van a decir eso y que, ¿verdad? Y por ahí eh, Pastor, se adelanta lo que va a pasar. Sí, don Roberto. consulta en lo que en la parábola esa, el no llevar frutos, ¿eso se refiere a los frutos del espíritu que están en Gálatas o No otra tanto. cosa? Lo que le reclama Jesús a Israel es que a Israel recibió una revelación, ¿verdad? Y ellos, digamos, esa revelación, esa palabra fue para vida, en otra digamos, expresión dice Pablo, la palabra que nos era para vida, a nosotros nos resultó para muerte. O sea, Israel recibió las figuras de Cristo, por decir así, y no vieron a Cristo en las figuras. Entonces, Israel recibió una revelación de Dios, pero no supo administrarla, ¿verdad? No supo dar fruto de ella. El fruto siempre se refiere a Cristo, ¿ya? En ese sentido se relacionan con las de Gálatas, ya que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en nosotros. Entonces nosotros también podemos decir, el dar fruto es tener la vida de Cristo. Y la ley cuando fue dada a Israel también fue dada con ese propósito, o sea, iban las parábolas de Cristo en la ley, los anuncios de Cristo. Ellos tenían que haber visto a Cristo en el templo, ellos tenían que haber visto a Cristo en la roca de Oreb, ellos tenían que haber visto a Cristo en el paso del Mar Rojo, ellos tenían que haber contemplado al Mesías en todas las figuras que tenían y haberlo recibido, ¿verdad? Y haber dado fruto. Eso hubiese sido dar fruto a la palabra, ¿verdad? Que ellos hubieran recibido esa revelación del Mesías y entonces en el momento en que el Mesías llegara, ellos fueran los primeros en recibirlo, en atesorarlo. Pero Jesús vino y los judíos lo rechazaron en vez de acogerlo. Entonces, nada de lo que le está reclamando Jesús es que la palabra que ellos recibieron no les sirvió de nada. O sea, como que no dio fruto. Entonces, por eso Jesús les dice, son una higuera que no da fruto y que va a ser finalmente cortada. Es la predicación de Juan el Bautista. Él dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será cortado. Ya se está refiriendo obviamente a Israel, que por el rechazo que hicieron a Jesús, se iban a secar, ya iban a quedar sin la vida. Entonces, siempre pensemos que el fruto es Jesús, ya finalmente el fruto de la palabra que recibimos es la vida de Cristo, ya en nosotros. Eh, el remiendo nuevo y el vino nuevo tiene que ver también con este cambio de revelación de la ley al evangelio. Jesús está hablando de un vino nuevo que Él está dando y que algunos van a rechazar diciendo el vino viejo es mejor, pero el vino nuevo, Él dice en odres nuevos se ha de echar, porque hay gente que escuchaba la palabra del evangelio
y la resistía porque se quería quedar con la antigua palabra de la ley. Ya, eso tiene que ver con el vino nuevo y el remiendo nuevo. Entonces Jesús dice vino nuevo en odres nuevos y el remiendo nuevo se tiene que poner en vestidos nuevos. Si se junta lo nuevo con lo viejo, entonces se desperdician ambos. ¿Ya? Entonces, si la palabra de la ley se mezcla con la palabra del Evangelio, finalmente se arruinan las dos. Ya la ley pierde el poder para condenar y el Evangelio pierde el poder para salvar. Ya lamentablemente esto ocurre mucho, ya en la enseñanza cristiana ocurre mucho que se mezcla la ley con el Evangelio y lo que tenemos es de verdad una mezcla donde decimos, mira, Jesús salva, pero también tienes que comportarte de cierta manera si quieres entrar al cielo. ¿Verdad? O sea, Jesús te salvó, pero también debes ser digno de entrar al cielo. Ya, Jesús te salvó, pero igual puedes ir al infierno, ¿verdad? Si haces tal o cual cosa. Entonces, finalmente se mezcla el aspecto conductual de la ley con la salvación por gracia de Cristo. Y cuando se mezclan las dos, nos queda una religión un poco extraña, ya donde por un lado se nos dice que somos salvos por gracia y por el otro lado caminamos entre la gracia y las obras siempre, ya, y por eso nunca se puede estar seguro en ese sistema si realmente vamos camino a la salvación o si estamos totalmente condenados. Los creyentes en esa mezcla generalmente viven muy pesados, viven muy cargados, viven muy condenados y como que les da la sensación de que nunca van a salir de esa situación, ya que por más que hagan, nunca va a ser suficiente y causa mucha frustración. Ya en esa mezcla viven muchos creyentes hoy en día y por eso esas cosas no se deben mezclar. La ley debe quedar pura, en su estado puro, para condenar la carne. La ley debe condenar, ¿verdad? Y ese es el poder de la ley, recordar el pecado y condenar, para que sepamos que somos pecadores ante Dios, para no dar ninguna esperanza a tener alguna aceptación de Dios por las obras. Ya debemos entender, soy pecador, y si no es por la gracia de Cristo, estaría perdido completamente. Entonces, tiene que estar la ley para condenar en estado puro y tiene que estar el Evangelio en estado puro para salvar. Es decir, el Evangelio salva aparte de las obras. El Evangelio salva por la gracia de Cristo, por la misericordia de Dios, por la obra de Jesús, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Ya de esa manera, yo no tengo duda. Está aquí, está el infierno y el cielo juntos, ¿verdad? Sé que yo merezco el infierno, pero por gracia estoy en el cielo. Y eso causa mucha gratitud, causa impacto en el corazón. Eso hace que seamos impactados por esa gracia constantemente, porque sabemos de dónde fuimos liberados, sabemos lo que realmente merecemos y por otro lado contemplamos lo grandioso que el Señor me dio sin habérmelo ganado. ¿Ya? Entonces, estas dos parábolas ya de el vino nuevo en odres nuevos y eh, del remiendo nuevo en ropa vieja, también es muy importante tenerlo presente. Ya nos habla de que hay dos cosas, dos revelaciones que tenemos de Dios, y estas dos revelaciones no se combinan, no se mezclan, ya no se echa vino nuevo en odres viejos, no se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de tal manera que habían personas que pertenecían a la ley o que querían guardar la ley y que querían beber del Evangelio. Ya le pasó a los Gálatas también, ya ahí aprovechando que Roberto recordó los Gálatas, ¿verdad? Los Gálatas tuvieron ese problema, ¿verdad? Querían beber del Evangelio y querían beber de la ley también. Es como echar vino nuevo en odres viejos. ¿Qué pasa? Se rompen los dos, se desperdicia el odre y se desperdicia el vino. Es decir, ninguno de los dos ya funciona más. ¿Ya? Eso ya nos sirve de advertencia que siempre tenemos que tener presente, porque como dijo Spurgeon alguna vez, ya ustedes conocen a Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, le llamaban, él también hablaba acerca de esto y decía, la ley y el evangelio son como la luz y la oscuridad, que son cosas completamente incompatibles. Sin embargo, dice, son cosas que el hombre siempre tiende a juntar. Y dice, el hombre siempre tiende a juntar lo que Dios ha separado totalmente. Ya la ley y la gracia van por caminos distintos, son sistemas distintos, ya son opuestos completamente. Uno es por la carne, el otro es por el espíritu.
Ya, uno es por las obras, el otro por la gracia de Cristo. Uno es merecer, el otro es recibir sin, ¿no? ¿Verdad? Algo sin, no merecido. Entonces, nosotros tenemos que tener presente esto siempre porque a lo largo de nuestra vida, si nos descuidamos, sin darnos cuenta, vamos a empezar a mezclar esto de nuevo. Y ahí cuando lo empezamos a mezclar, la ley ya no nos condena tanto, es decir, pensamos que somos buenos, ya tenemos una sensación interna de que merecemos cosas. Y por otro lado, el Evangelio ya no tiene ese poder salvador que tenía antes. Ya en la medida que nos sintamos nosotros buenos en nuestro interior, claramente vamos a cada vez sentir que merecemos el cielo y la gracia de Dios va a brillar cada vez menos. ¿Ya? Y las evidencias de que estamos mezclando la ley con el Evangelio son muy claras. Ya siempre es apatía espiritual, siempre es mirar el Evangelio y que no me dé nada, ¿verdad? Ya no me impacta el Evangelio. Y orgullo, ¿verdad? Siento que ya he avanzado, que soy mejor que otros, ¿verdad? Y cuando eso pasa, la vida espiritual se derrumba completamente. Entonces, para mantener la vida espiritual vigorosa, tenemos que siempre tener presente la ley por un lado en estado puro y el evangelio en estado puro también. Ya necesitamos saber, ¿verdad? Que fui arrancado del infierno y que Cristo me salvó por su gracia. Y eso tenerlo muy claro para que la vida de fe tenga vigor continuamente, tenga fuerza. De ahí esa fuerza, a medida que miro más al Señor, que me deleito más en Él, va, digamos, no se detiene jamás. Ya, ese primer amor, como algunos dicen, no se pierde nunca. Algunos piensan que es natural perder el primer amor, ¿verdad? Que es el amor de Cristo. No, no es natural, no tenemos que perderlo nunca. Ya, pero avancemos. ¿Verdad? El rico necio, también donde se dice, ¿verdad? Que acumuló mucho y que después le vinieron a pedir el alma. Aquí esta parábola nos habla de el valor del alma. Dice que el hombre que ganara el mundo y perdiera su alma, ¿verdad? No, no saca nada. El dueño de casa con el ladrón también es una parábola preciosa, o sea, preciosa en el sentido de del significado que tiene, donde Jesús habla de cómo vamos a saquear la casa del hombre fuerte si primero no atamos al hombre fuerte, ¿verdad? Hablando de la irrupción de Cristo en el reino, en un reino que pertenecía a otro, pertenecía al príncipe de este mundo. Y ahí habla que Cristo viene y condena, ata al hombre fuerte y saquea sus bienes. Es también una parábola con imágenes muy potentes que nos hablan del Evangelio. ¿Ya? Cuando Jesús dice también, cuando vayas a una fiesta, no te sientes adelante, siéntate atrás, ¿verdad? La 16, la oveja perdida, eh, que está en Lucas junto con otras dos, como ya lo vimos, ¿verdad? Está junto con la moneda perdida y con la parábola del hijo pródigo. El juez y la viuda, donde nos habla de la oración, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El fariseo y el publicano, donde muestra dos personas orando, y precisamente la que se justifica a sí misma no obtiene nada del Señor, pero la que se humilla es la que recibe todo, la parábola de los talentos, también muy conocida, donde se contrasta a aquel que recibe los 10 talentos y trabaja para tener otros 10, con aquel que recibe un talento y lo esconde en tierra, por miedo. Yo creo que esa palabra apunta al miedo. Dice, tuve miedo porque eres hombre. Finalmente, el que recibe un talento tenía miedo del que le recibió, que le fuera a hacer algo, y por ese miedo esconde el talento y lo pierde. O sea, no lo pierde, pero no tiene ganancia. ¿Ya? Y nos habla de cómo vemos a Dios. Ya cuando vemos a Dios con miedo, ya finalmente no vamos a arriesgar nada. Ya no vamos a tener miedo de encontrarnos con Él y no vamos a saber ocupar los talentos que Él nos dio, los recursos. Los talentos habla de recursos, ya es una moneda, ¿verdad? Entonces habla de todo lo que el Señor nos entrega y cómo poniéndolo a trabajar se lo devolvemos, pero al ponerlo a trabajar siempre arriesgamos. ¿Ya? Cuando ustedes tienen una visión correcta de Dios, son capaces de arriesgar.
ya no tienen miedo porque saben quién se los entregó, conocen la bondad de aquel que les entregó todo lo que tienen, ¿ya? Y no tienen ese miedo del que escondió el talento. ¿Ya? La parábola del tesoro escondido, preciosa también, de la perla y de la red, que están juntas en Mateo, y de aquel hombre de familia que de su tesoro saca cosas buenas y cosas viejas, están todas en el capítulo 13 de Mateo y son material exclusivo de Mateo, ya no está en los otros evangelios. La luz, ¿verdad? La lámpara puesta, que se tiene que poner sobre digamos, la cómoda para que alumbre a todos los que están en la casa, eh, de la manera en que serán juzgados, el grano que crece solo en la noche, ¿verdad? Hablándonos del reino de los cielos, del crecimiento que tiene, los dos hijos, ¿verdad? El reino dividido contra sí mismo, ¿verdad? Cuando acusan a Jesús de echar fuera demonios por el príncipe de los demonios, que están esas dos juntas, 29-30. El dracma perdida, como ya lo vimos. Fíjense, hay la 33 que es muy cortita, ya es casi, no es una historia, ¿verdad? Dice, es una comparación más que nada. Cuando dice, así como ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, el Padre también les dará buenas cosas a ustedes. ¿Ya? Sin embargo, también la incluyeron. Esta lista no la hice yo, busqué la lista más completa que hubiera, pero aquí también hay cosas que podríamos discutir si son parábolas o no. ¿Ya? El hombre que edifica su casa sobre la roca y sobre la arena, ya que es el final del Sermón del Monte en Mateo. Los niños que juegan en la plaza, que no reaccionaron ni a Juan el Bautista ni a Jesús. La oveja que cae al pozo es Jesús, digamos, hablándole a los fariseos acerca de, porque le estaban criticando porque había hecho milagro el día sábado. El impuesto también, esta es una historia que Jesús le cuenta a Pedro, solamente a él, porque le vinieron a cobrar el impuesto y Pedro no tenía. La del siervo cruel, los trabajadores de la viña, las 10 vírgenes también, que son parte del discurso escatológico de Jesús, el hombre que se va de la casa, el buen samaritano, muy conocida también, ¿verdad? La parábola del buen samaritano es una de las más conocidas socialmente también. El amigo inoportuno que va a pedir pan, ¿cuántos pueden añadir? ¿Verdad? Eso es parte del Sermón del Monte. El hombre que construye una torre, el rey que se enfrenta a otro. Y fíjense, aquí hay 251, también está mal el número, pero en el 51 está esta parábola, la del administrador infiel, ¿ya? Y está Lázaro y el rico también, que es la de que hablábamos, que es la única que contiene un nombre propio. Pero esta del administrador infiel, que aparece solo en Lucas 16, del 1 al 9, es la que yo les digo que es la parábola, a mi juicio, más difícil de interpretar. Ya es complicada. Si quieren la vemos, ya yo sé que no es muy conocida, ya no es muy, no se conoce mucho por lo mismo, ya porque ya es muy difícil que alguien predique de esta parábola, porque la interpretación no es tan simple, como parece. Ya Lucas 16, del 1 al 9. Vamos a echar una miradita antes de revisar la otra. Ya, aquí está. Aquí les voy a compartir la Biblia. Lucas 16, del 1 al 9. Ya. Fíjense lo que dice. Ya pongamos atención.
Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como usurpador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. ¿Se dan cuenta? Más o menos cómo parte la historia. Es un mayordomo que lo van a echar, ¿verdad? Porque despilfarra los bienes. Y entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque a mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando cada uno a los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto, escribe 50. Después dijo a otro, ¿tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medias de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, se fijan, está hablando que fue sagaz. El, 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 Incluso el amo le alaba por robarle. Ya se pone complejo ya. El mayordomo le robó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque bajó las cuentas de los que le debían a su amo. Entonces el amo viene y se da cuenta de eso y dice, oye, dice que lo alaba por lo que hizo, en el sentido de que fue muy inteligente en lo que hizo. Pero luego Jesús aclara, ¿verdad? Que los hijos de luz, que los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es decir, como que está diciendo que hizo algo malo, ya que hizo algo que no corresponde a los hijos de luz, que hizo algo que corresponde a los hijos de este siglo, ¿ya? Eh, entonces, Jesús inmediatamente dice en el 9, ya que es como la aplicación, dice, y yo os digo, les dice, ahora está haciendo como la aplicación de la parábola, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y aquí uno ya como que es como que nos está diciendo que sigamos el ejemplo del mayordomo astuto, pero el mayordomo astuto hizo algo malo, ya que le robó a su amo. Y Jesús nos está diciendo, ustedes ganen amigos por las riquezas injustas. Ya las riquezas injustas se refiere a la riqueza de este mundo, ya porque son es, en el griego la palabra es mamón, son las riquezas de mamón, las riquezas de, como que las riquezas de este siglo, las riquezas de este mundo. Entonces dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, les reciban en las moradas eternas. Entonces, es de difícil aplicación, ya es de difícil como interpretar bien, claramente. Lo que yo entiendo de esta parábola es como que se nos está enseñando a hacer buen uso de las riquezas mundanas, ya otra expresión que aparece ahí son riquezas mundanas, creo que en la NBI. Eh, claro, la NBI dice, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en viviendas eternas, ¿verdad? En viviendas eternas, se está hablando de la eternidad. Entonces, lo que yo entiendo es que esta parábola se nos está haciendo como un llamado a la urgencia de que las riquezas materiales que nosotros tenemos o administramos se van a acabar, ¿ya? Y que las usemos sabiamente, las usemos pensando en el reino por venir, ¿ya? Por eso, eso es lo que yo saco, lo que yo extraigo de esta parábola, ¿ya? Sin embargo, la parábola claramente es conflictiva porque el mayordomo hizo algo malo a espaldas de su señor y Jesús nos dice, imiten al amo, al, como a este mayordomo infiel, ¿ya? Entonces, como que tiene un conflicto moral la parábola en sí misma, pero yo creo que hay que extraer lo principal, ¿ya? Y lo principal es, las riquezas mundanas se acaban, es decir, la riqueza de este mundo se acaba, hagan amigos para que los reciban en moradas eternas, o sea, como que úsenlas pensando en la eternidad, pensando en pasar una mejor eternidad, así como el siervo eh, se le iba a acabar ese trabajo y luego no tenía, ¿verdad? Iba a quedar con nada. Entonces él usó lo que tenía que no le pertenecía para
ganar algo propio después. Entonces, es como eso, se nos está diciendo, mira, todo lo que tú administras en este mundo, que pertenece a este mundo, no es tuyo, se te ha sido dado, lo administras, úsalo sabiamente para el mundo por venir. Eso es lo que yo entiendo de esta parábola. Si ustedes entienden otra cosa, si se les alumbra la mente, ¿verdad? No duden en escribirme, decirme lo que piensan de esa parábola, porque cada cierto tiempo vuelvo a ella y busco darle una vuelta más, ¿ya? Hubo un tiempo en que pasé bastante tiempo tratando de, de mirarla. Sí, ¿verdad? Juan Venegas ahí hace, en la lista aparece como Calemín, ¿ya? Pero es lo mismo del almud, ¿verdad? De la palabra de la lámpara que se pone debajo del almud. La lista, como les dije, no la hice yo, así que tiene sus cosas ahí también. ¿Ya? Esta es se las presento, la parábola del mayordomo infiel. Ya aquí la NBI dice del mayordomo deshonesto. Es, a mi entender o a mi juicio, una de las parábolas más complejas de interpretar. Ya, luego viene más aplicación en todo caso. Dice el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, ya que aparece de nuevo las riquezas de Mamón o las riquezas mundanas, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amar al otro, estimar al uno o menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es la conclusión de esta parábola. Ya la dificultad claramente está en que se pone como ejemplo alguien que hace algo malo y se nos dice imítenlo. Ya cosas de las parábolas. ¿Ya? Pero, como les digo, de todas las parábolas, esta es la que más eh, yo he escuchado, creo que no he escuchado ninguna predicación que se base en esta. Ya vamos a tener que hacer la primera. Eh, Así que te haces un listado bien amplio de las parábolas y yo me quiero centrar, la verdad, en una, ¿ya? Que es la parábola del sembrador, que como les dije antes, es la única que tiene explicación, ya es la única que está explicada, que está aquí en, vamos a abrir nuestra Biblia entonces ahí, en Mateo, no, vamos a abrir la primera en Lucas 8, ya vamos a ver primero la de Lucas, ¿ya? Lucas 8 porque tiene la explicación que yo sé que eh, todos tenemos de esta parábola, o sea, la que se nos hace más natural. Lucas 8. A ver, Roberto, si me puedes ayudar del 4 al 8, ahí para que veamos la historia. Esta es la parábola en sí, no la explicación. Dice así, Jesús cierto día contó una historia, estoy leyendo la NTV. Ya, Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero, pero, pero la planta pronto se marchitó y murió por la falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ella y se ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha
que fue 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Ya, perfecto, ¿verdad? Esa es la historia y es la misma en los tres evangelios. La historia, la parábola en sí, es exactamente igual. Un sembrador sale a sembrar, tira semillas al voleo y caen en tres tipos diferentes de terreno, ¿verdad? Caen una en el camino, otras entre espinos y la otra en buena tierra, ¿ya? Eh, Eso es, ¿verdad? La que cae junto al camino fue pisada y las aves se la comieron. La que cae en los espinos la ahogan finalmente y los brotes se marchitan. Y la que cae en buena tierra crecen y dan fruto. ¿Ya? Esa es la historia, solamente eso. Sin embargo, los discípulos se acercan, le preguntan por la parábola. Aquí en Mateo aparece, perdón, en Mateo es donde aparece toda la explicación del porqué de las parábolas, bien amplio, más amplio que aquí en Lucas. Y luego viene la explicación ya de la parábola del... Bueno, aquí está, la explicación de la parábola que recién se dio. Y fíjense la explicación, pongan atención, ya porque esta la vamos a comparar después con Mateo. Y esta es la explicación más simple y la que está mejor elaborada. Ya dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, fíjense, aquí nos dice, expresamente nos dice, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, esto yo creo que es la que la mayoría de los creyentes entienden. La semilla es la palabra y que la palabra cae en distintos tipos de corazón. ¿Ya? La tierra, en este caso, es el corazón. ¿Ya? Entonces, la palabra viene al corazón y viene en un corazón duro y no da fruto. ¿Verdad? Luego viene en un corazón afanado con muchas cosas, entonces como que tiende a crecer, tiende un tiempo, crece, pero inmediatamente las cosas del mundo, dice, las riquezas, el engaño de las riquezas, dice, los placeres de la vida, ahogan la palabra y termina muriendo. Pero dice con corazón bueno, habla con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, o sea, hay corazones que valoran la palabra, la retienen y dan fruto, ¿verdad? Eso es lo que la interpretación más extendida, digo, creo, y lo que la mayoría entiende acerca de la parábola del sembrador. Ya, sin embargo, vamos a ir a Mateo, ¿ya? Y vamos a ver que en Mateo la parábola es exactamente la misma, pero la explicación tiene un ribete ligeramente distinto. Ya no es que se contradiga para nada, pero la forma de explicarla parece tener un ribete diferente. Ya vamos a ir a Mateo 13. Mateo 13. ¿Ya? Del 1 al 9 está la parábola, que es exactamente la misma que la anterior, así que no la vamos a leer de nuevo. Luego viene todo una explicación mucho más larga que en Lucas acerca del propósito de las parábolas. Está la cita del Antiguo Testamento para explicar el porqué de las parábolas. Y luego viene la explicación. ¿Ya? Y quiero que pongan ojo aquí y noten la sutil diferencia que hay con Lucas. ¿Ya? Fíjense, aquí no nos va a decir expresamente que la semilla es la palabra. ¿Ya? En Lucas se nos dijo, la semilla es la palabra, ¿verdad? Aquí dice,
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y fíjense lo que dice, este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, aquí, ¿quién es el sembrado? Fíjense, no es una palabra sembrada en el corazón, es una persona sembrada en un terreno. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es una persona sembrada. ¿Ya? Esa es la principal traducción del griego, da esa idea de que es la persona sembrada. Y luego dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, o sea, ya es una persona sembrada en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ya? El 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Ven? Siempre está hablando de como una persona sembrada en un terreno, no como una semilla sembrada en un corazón. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y luego viene la parábola de la cizaña. ¿Ya? Entonces, no sé si logran captar esta ligera diferencia de los elementos de la parábola. ¿Ya? En una la explicación es muy clara, ¿verdad? En Lucas es la palabra, es la semilla, ¿verdad? Que es sembrada en el corazón de las personas. O sea, se nos habla del encuentro entre el corazón del creyente y la semilla. En este caso, la semilla es la misma para todos los creyentes, o sea, para todas las personas, pero las personas la reciben con un corazón diferente. Uno la reciben con un corazón como de camino, como dura, y otros la reciben con corazón, digamos, como para recibirla. ¿Ya? Pero en el caso de la interpretación de Mateo, ya de esta visión que aparece principalmente en la Reina Valera, ya si ustedes ven otras versiones, las otras versiones igual como que tratan de ir... El problema es que hay una palabra que puede traducirse de dos formas distintas. ¿Ya? Entonces, una de las formas posibles es la que da a luz la Reina Valera, ¿verdad? De que son personas sembradas en distintos terrenos. ¿Ya? Pero esto como que choca un poco con la interpretación de Lucas, entonces algunas versiones ven la otra interpretación que se amolda un poco más y dicen los del camino son los que reciben la palabra, así dice la Biblia de Jerusalén. Y ahí se parece más a la interpretación de Lucas. Pero en esta interpretación de Mateo que aparece en la Reina Valera, parece como que el hombre fuera el sembrado y la tierra, ya la tierra es la que contiene la palabra. Entonces es como que una persona llega a un lugar, se siembra en un lugar donde la palabra es buena, o otra se siembra en un lugar donde la palabra está llena y combinada con distintos afanes, o se siembra en un lugar donde la tierra es dura. Entonces es como una misma persona, ¿verdad? Que recibe distinto tipo de enseñanza, que recibe distinto tipo de palabra. Unos reciben una buena tierra y otros reciben una tierra adulterada, otros una tierra dura, ¿verdad? Es como distinta la interpretación, pero de todas maneras considero que es válida. Está hablando en la interpretación de Mateo, la responsabilidad es de quien enseña la palabra a la persona y en Lucas la responsabilidad es de quien recibe la palabra. Yo creo que ambas cosas son ciertas ya en ese aspecto, porque, porque tú puedes recibir una palabra, ¿verdad? Que ya viene contaminada, puedes recibir una mala semilla, pudieron haberte enseñado mal, ya no es que tú recibiste mal la palabra en tu corazón, sino que la recibiste mal, ya fuiste plantado en un lugar incorrecto, ya, y de esa manera entonces no dio fruto la palabra en el corazón, no logra dar fruto la palabra en el corazón. Según la interpretación de Lucas, toda la responsabilidad está en quien recibe, ¿ya? En quien recibe la semilla y se da por hecho de que recibió una buena semilla y que descuidó esa buena semilla
que he recibido. Entonces, como ven ustedes, una misma parábola, y es por eso que doy este énfasis, es la única parábola, la del sembrador, la única palabra que está explicada. Entonces nosotros podríamos decir, ah, está re papa, está re fácil porque está explicada. Y aún así, las explicaciones que hay difieren en algunos detalles que nos dan a luz dos conceptos diferentes, ya, de cómo se entiende la parábola. Ya, si vemos Marcos, ya Marcos contiene elementos de las dos explicaciones. Ya contiene tantos elementos de la palabra entrando en el corazón como de la persona siendo sembrada en un terreno. Ya como que se puede leer de las dos maneras, ya contiene expresiones que apoyan una y otra. Eh, entonces, las parábolas tienen esa característica. Ya las parábolas pueden interpretarse, ya dos personas distintas pueden interpretar de forma distinta la parábola, pero de todas maneras le podemos sacar enseñanza, podemos ser enseñados por las parábolas. Ya, y aún, aunque se nos explique, ya podemos tener diferentes niveles de comprensión de esa parábola. Ya, y eso es lo que yo considero valioso de las parábolas, que en un momento de sus vidas las van a entender de cierta manera, pero cuando profundicen más, las van a entender distinto. Es decir, las parábolas tienen esa capacidad de enseñarnos a distintos niveles, ya de moldearse, de aplicar la enseñanza, ya de muchas maneras distintas, en niveles diferentes. Y eso hace que la parábola tenga una riqueza hermosa que no tiene una enseñanza directa, ya es una historia, ya que contiene un misterio que ha de ser revelado, ya una verdad que ha de ser interpretada, que nace de la historia, pero que el intérprete es quien le da el sentido finalmente. Entonces, mis amados, el llamado es a buscar, a volver a pensar en esas historias. Ya muchas de estas parábolas que revisamos en la lista nosotros las tenemos ya interiorizadas. Ya si ya llevas un tiempo en la iglesia, has pasado por estudio bíblico, lo más probable es que la mayoría de las parábolas ya las tengas integradas, ya sean historias que conoces. Eh, Mi recomendación es no las olvides, no creas que ya las sabes, ya no creas que no des por hecho de que ya las conoces la historia, ya la historia sí se conoce, eso no es el problema, pero lo que se extrae de la historia, la enseñanza que hay en la historia, ya cuando vuelves a pensar en eso, cuando vuelves a meditar en eso, vas a obtener una enseñanza nueva, vas a obtener una dirección nueva para lo que estás viviendo ahora, hoy. Ya no es la enseñanza es fija, la historia, la parábola es fija, pero la interpretación de esa historia se va aplicando cada vez a tu propia realidad. ¿Ya? Entonces, eh, recordemos esas historias, tengámoslas presentes, ya démosle una vuelta cada cierto tiempo, porque estoy seguro que de esas historias va a salir mucha luz y va a salir muchas cosas con las que el Señor va a guiarte. Ya, mis amados, se nos fue el tiempo lamentablemente, alcanzamos a ver por lo menos la del sembrador, que quería mirarla un poco más en profundidad, pero claramente cada parábola da para, para conversar mucho con respecto a, a su significado. Ya, mis amados, el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Eh, La próxima semana voy a subir lo que es la evaluación para los que quieran dar la evaluación. Ya esto es libre, algunos que vienen como oyentes y otros solo, y otros, ¿verdad? Se desafían y hacen la evaluación. La evaluación, digamos, no es una prueba en el sentido como para que, solo para que demuestren que aprendieron. Ya es más que nada otro elemento de aprendizaje. ¿Ya? Por eso yo les recomiendo, si pueden dar la prueba, denla, porque les va a servir para recordarse de la materia, para buscar en los PPT y aprenden. ¿Ya? La idea es que la misma evaluación sea también una herramienta, un instrumento de aprendizaje para ustedes y obviamente si se dedican a hacerla, ya no demora tanto tiempo tampoco,
obviamente les va a ir bien, ya, a menos que la hagan descuidadamente y pongan ahí lo que se les ocurre nomás, ¿verdad? Pero las respuestas están dentro de las presentaciones también, ya, así que si hacen la evaluación, entonces van a tener ese plus, ya también de aprender por su cuenta. Y claramente cuando uno estudia, algo le llama la atención y sigue esa beta y sigue investigando por su cuenta, y eso es muy enriquecedor también. Así que la próxima semana no vamos a tener clases, vamos a dar ese tiempo libre para que puedan dedicarlo digamos, a desarrollar la evaluación. Así que en la semana vamos a subir el link con la evaluación para que la puedan ver, mirar, desarrollar, ¿ya? Y en la hoy día es jueves 9. Ya próximo jueves entonces lo saltamos, no tenemos clase jueves 16 y volvemos el 23, ya el 23 de mayo con el módulo 2, con la primera clase del segundo módulo. Ya, mis amados, así que eso, bendiciones para cada uno de ustedes, ya no sé si hay alguna duda, pregunta, consulta antes. Ya Katy Campos ahí está reaccionando, bendiciones para ti, Katy, saludos en tu casa también, Eduardo. Yanina estaba por ahí también, bendiciones. Yanina, el Señor te bendiga. Un abrazo, muchas bendiciones. Mi hermana Rosa está ahí también. ¿Verdad? Buenas noches a todos. El Señor les bendiga mucho, les guarde y les Chao, proteja. bendiciones. Muy bien, nos estamos viendo. Chao, bendiciones. Chao, chao, Katy, bendiciones. Yanina, Dios te bendiga.